En este video vamos a revisar dos ejemplos de composición de funciones. Si se tiene duda de cómo evaluar una función, sería conveniente ver primero el video de esta serie titulado Evaluación de funciones. Tenemos dos funciones, f de x igual a 3x cuadrada más 2x menos 1 y g de x igual a seno de x. Podemos hacer la composición de ambas. Veamos la primera, f composición g de x sería f actuando sobre g de x. Esto es la definición de función, de composición de funciones, como ya vimos en el video anterior. Esto significa que la f está actuando sobre g, pero g es seno de x. Y f significa multiplicar por 3 el argumento de la función elevado al cuadrado más 2 veces el argumento menos 1. Si le aplicamos la función f a seno de x, nos quedaría 3 por seno de x al cuadrado más 2 por seno de x menos 1. Quitando paréntesis, tenemos 3 seno cuadrado de x. Observen cómo el cuadrado no pasa elevando el cuadrado a la x, porque no estamos elevando el x al cuadrado, sino la función seno, y se acostumbra poner esa etiqueta en la palabra sen, más 2 sen de x menos 1. Nosotros podemos hacer la composición g, composición f de x. Esto sería g actuando sobre eje f de x. Esto significa g actuando sobre 3x cuadrada más 2x menos 1. G es la función seno, entonces el seno va a actuar sobre el argumento, que en este caso sería 3x cuadrada más 2x menos 1. Como podemos apreciar, f composición g y g composición f no son conmutativas y nos llevan a funciones totalmente diferentes. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. La composición no es una operación conmutativa. El siguiente ejemplo tiene f de x igual a raíz de x más 1 y g de x igual a 3e a la x más pi. Nosotros haremos primero la composición f composición g de x. Eso significa f actuando sobre g de x. Y eso es igual a f actuando sobre 3e a la x más pi. Como la función f es raíz de su argumento más 1, esto sería raíz de 13 a la x más pi más 1. Finalmente, la composición g composición f de x sería g actuando sobre f de x. Nosotros sabemos que f de x es igual a raíz de x más 1. La función g actúa sobre ese argumento y sería entonces 3e elevada a la raíz de x más 1 más pi. Nuevamente observamos que f composición g y g composición f nos lleva a funciones totalmente diferentes. Muy bien, nos vemos en los siguientes videos sobre funciones.